reacción del BCE a la noticia de Negocios Televisión. Identificación, una carta de hoy, lo ven ahí, 4 de diciembre de 2020, identificación y medición del riesgo en el contexto de la pandemia del coronavirus. Es una actualización de la del 28 de julio que hemos contado esta mañana, de la de julio que hemos contado esta mañana. Tenemos diferentes argumentación inicial y llega un momento en el que el BCE dice, ahora vamos a entrar en detalle. Entrará luego más en detalle todavía. Dice, en primer lugar, se facilita en el anexo 1 más información al respecto, pero las entidades significativas deben asegurarse de que refuerzan sus procedimientos de forma que todas las modificaciones contractuales que reúnen los criterios para ser consideradas concesiones y se concedan a los prestatarios en dificultades estén correctamente clasificadas como reestructuradas o refinanciadas en sus sistemas. En segundo lugar, se espera que las entidades significativas evalúen periódicamente la capacidad de pago de los prestatarios, incluidas las exposiciones con moratorias generales de pago. En tercer lugar, desde una perspectiva de gestión de riesgos y con el fin de que se doten las provisiones adecuadas, el BCE considera que las entidades significativas deben identificar y registrar cualquier aumento significativo del riesgo de crédito en fase temprana. Luego entraremos en detalle. En cuarto lugar, desde una perspectiva prudencial, el BCE considera que para asegurar que la medición, la gestión y la cobertura del riesgo de crédito son adecuadas, es esencial que las entidades significativas estimen correctamente las provisiones, utilizando parámetros y supuestos realistas que se adecúen al entorno actual. Quinto punto, quinto, el BCE espera que los consejos de administración de las entidades significativas supervisen adecuadamente los elementos esenciales de la gestión del crédito, del riesgo de crédito. Y por último, como parte de planificación estratégica y de negocio, el BCE espera que las entidades significativas realicen proyecciones de impacto más probable que pueda tener en cuanto a dotaciones de provisiones y capital. Entonces aquí, en esta carta, el Banco Central Europeo, vamos un poco más, la cierra y abre Andrea Enria, Christine Lagarde por un lado, Andrea Enria por otro, en la supervisión, el anexo 1. Y aquí Raquel es fundamental, porque hace una tabla en la que hace afirmaciones que al menos merecerán una aclaración la semana que viene. Cuestión principal, la tienen ahí en pantalla. Proyecciones del impacto probable del COVID-19 en el capital y en la calidad de los activos. Y dice, muchas entidades significativas están cuantificando aún el impacto probable del COVID-19. Las entidades significativas deberían redoblar sus esfuerzos para garantizar la fiabilidad de las proyecciones y la disponibilidad de todos los parámetros relevantes, como exposiciones dudosas. Y en la columna de la derecha, aquí, políticas y prácticas adecuadas. Las funciones de riesgos y financieras de las entidades significativas realizan proyecciones del impacto más probable del COVID-19, pero dado el nivel de incertidumbre, las funciones de riesgos y financiera evalúan el citado impacto utilizando diversos escenarios. Esta es como el Banco Central Europeo le dice a las entidades financieras, le está diciendo desde el último mes, en esas reuniones de inspección, en esas reuniones de seguimiento, en esas reuniones de como lo quieran llamar, que le venimos contando desde primera de la mañana, que tienen que hacer esto. Porque la capacidad, dice el Banco Central Europeo, de cuantificar el impacto es crucial para una adecuada planificación financiera y de negocio. Y aquí se lo subrayo. Dice el Banco Central Europeo esto, es crucial para una adecuada planificación estratégica y de negocio. Y ahí Raquel abre un segundo punto que el miércoles que viene tendrá, en la próxima reunión del BCE habrá bastante que hablar. Identificación y clasificación, dice el BCE, de las medidas de reestructuración y refinanciación. El BCE ha observado que no siempre se clasifican correctamente las modificaciones de las condiciones contractuales concedidas que no cumplen los criterios y directrices sobre moratorias de pagos de la EBA. Aquí os lo señalo, aquí. Y que deberían ser clasificadas como medidas de reestructuración y refinanciación. Es decir, no me la saques del balance, pónmela como medida de reestructuración y refinanciación. Y dice, en algunos casos, estas observaciones obedecen a deficiencias en la clasificación de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas que ya fueron comunicadas antes del estallido de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en otros se debe a una relajación de los criterios de clasificación de dichas exposiciones, como la exclusión de dificultades transitorias. Esto hace más difícil asegurar que se ofrezcan las soluciones más adecuadas y oportunas
a los prestatarios viables, protegiendo al mismo tiempo a las entidades significativas de los efectos negativos del riesgo de crédito. Aquí se entiende que el Banco Central Europeo ha observado esto y que, por tanto, para evitar que esto pueda causar un problema a medio y largo plazo, dice, y ahora os propongo esto. Columna de la derecha. Son necesarios procesos sólidos de identificación y clasificación de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas para que éstas puedan vigilarse adecuadamente o gestionarse con prontitud. La actual situación de la pandemia de COVID-19 requiere que se refuercen estos procesos. Y dice, las entidades significativas deben refuerzan sus procesos y controles para detectar los primeros indicios de dificultades financieras, y el objetivo es asegurar que los procesos y controles establecidos sean efectivos en el entorno actual y que puedan concederse medidas de apoyo adecuadas a los prestatarios. En este sentido, se realiza una evaluación de las dificultades financieras para las exposiciones concedidas a deudores aparentemente que no están en dificultades financieras, pero cuya capacidad de pago podría verse afectada por el cambio significativo que han sufrido las condiciones del mercado. El resultado de la evaluación de las dificultades financieras de cada deudor se refleja con precisión en la clasificación prudencial y en la clasificación contable. Como se indican las directrices sobre moratorias de pagos de la EBA, las modificaciones que cumplan los criterios para ser considerados moratorias generales de pagos no tienen que reclasificarse como reestructuradas o refinanciadas. Sin embargo, el BCE recuerda a las entidades que, como señala el párrafo 19 de dichas directrices, los préstamos para los que se han concedido moratorias generales de pago o para cualquier modificación de las condiciones contractuales deben ser claramente identificados y recopilados y estar accesibles en sus sistemas informáticos. Punto fundamental, Raquel. ¿Esto se estaba haciendo o no se estaba haciendo? Pues la duda está ahí, ¿no? No se estaba contabilizando como tal y por lo tanto no se refleja como tan mala la situación. Es decir, esto requiere que el Banco Central Europeo haya hecho esto. Es decir, chapó por el Banco Central Europeo en la jornada de hoy, poniendo el foco otra vez en la prudencia ante la situación provocada por el coronavirus, sobre todo en las entidades financieras. Y aquí, un párrafo más sobre este mismo capítulo dice: en cuanto a la identificación de las medidas de reestructuración o refinanciación para las modificaciones que no cumplen los criterios para ser consideradas moratorias generales de pago contemplados en las directrices, las entidades significativas continúan evaluando las modificaciones. Es decir, no pares de evaluarle, no vaya a ser que sí te entre en esas condiciones. Las lo que dice es las condiciones contractuales de las operaciones de préstamo, caso por caso, hay que verlas. Hay que clasificarlas de conformidad con el marco regulatorio vigente para las reestructuraciones y refinanciaciones y presentarlas la información respecto en conformidad con el reglamento. A fin de evitar dudas, para las exposiciones que no cumplen los criterios aplicables a las moratorias generales de los pagos, al realizar las concesiones, las entidades significativas deben evaluar lo siguiente: si la modificación de las condiciones contractuales o la refinanciación cumplen la definición de concesión recogida en el artículo 47. Si el préstamo prestatario está teniendo o es probable que vaya a tener dificultades financieras para reembolsar ese préstamo, o si la concesión se considera una reestructuración forzosa de conformidad al artículo 178, apartado 3, letra D del RRC, y por tanto debe clasificarse como exposición dudosa. Esto no para. Fijaros aquí, evaluación de la capacidad de pago. Es que son 13 páginas los que el Banco Central Europeo, como veníamos diciendo desde primera de la mañana, ha estado analizando los detalles con las entidades bancarias y ha encontrado bastantes cosas. Dice aquí, por ejemplo, lo tienen subrayado: las entidades significativas realizan en general una evaluación de la capacidad de pago, aunque principalmente sin cambiar los procesos e indicadores. Sin embargo, los indicadores típicos basados en el comportamiento no funcionan para las exposiciones con moratorias de pago y actualmente no se dispone de toda la información. Es gravísimo el documento para las entidades. Las entidades significativas deben evaluar el probable impago de los prestatarios, los retos que plantea la ausencia de datos del pago y la falta de representatividad de la información financiera. Hay que priorizar la evaluación manual de los deudores que se han visto significativamente afectados por la pandemia. Hay que usar de forma estructurada y trazable fuentes de información actualizada y metodológicas mejores, y hay que tener un plan establecido, amplio, programa de comunicación con clientes basado en la segmentación por sectores y riesgos para recopilar toda información. Y aquí dice: los indicadores, se han observado algunas prácticas inadecuadas. Por ejemplo, esperar y ver. Evaluaciones que se llevan a cabo pero que no van seguidas de ninguna reclasificación. Y algunas entidades significativas ya han empezado a mejorar sus enfoques, por ejemplo, desarrollando nuevos indicadores, utilizando fuentes
de información alternativas y potencialmente potenciando el análisis de los sectores. Es el documento clave, contestando y sobre todo poniendo a la banca en el examen que el Banco Central Europeo, y lo veníamos anunciando desde primera de la mañana, Raquel, le está haciendo a las entidades. Desde un mes están llevando todo esto. Tengo preguntas que me surgen. ¿Está temiendo el Banco Central Europeo que la banca de la eurozona no esté reflejando de manera fidedigna, real y suficiente el impacto de esta crisis del coronavirus? Lo que parece es que hay un riesgo evidente de que pueda no hacerse. No de que ya no se esté haciendo, pero de que puedan hacerse, y le pone otra vez el foco a la banca en decirle: ojo, tienes que estar mirándome esto. Prudencia, prudencia valorativa, prudencia contable, no la pierdas, y sobre todo, no usemos esos avales públicos, en el caso de España, líneas ICO, para modificar cuál es el riesgo de un cliente. Porque si no te va a pagar, no te va a pagar, le avale quien le avale. Siguiente cuestión. Hemos hablado muchas veces durante esta crisis de la diferencia con la crisis de 2008. Esta vez no es una crisis financiera, no es una crisis que tenga su origen en el sistema bancario, pero, bueno, mucha gente decía, no, de hecho los bancos están ayudando a solventar y a mitigar el impacto de la crisis. Si no se llegan a producir de forma fidedigna y suficiente los impactos, si no se tienen en cuenta los balances de los bancos, si no se realiza todo esto que está pidiendo el Banco Central Europeo, ¿teme el Banco Central Europeo de que eso pueda derivar en otra serie de consecuencias? Son preguntas que... Lo debe contestar Christine Lagarde la semana que viene. Que van a preguntarle a Christine Lagarde el próximo jueves. Muy llamativo, la página 7, dice: el BCE ha observado diversas prácticas de dotación de provisiones. Y dice: algunas de ellas podrían traducirse en una cobertura inadecuada del riesgo de crédito y dificultar la evaluación precisa de la calidad crediticia subyacente a las exposiciones. Y dice, entre estas prácticas que no nos han gustado demasiado, no lo dice así tal cual, en estas prácticas de dotación de provisiones que al Banco Central Europeo le llama la atención, dice, se incluyen el enfoque de esperar y ver, en lugar de contabilizar, el enfoque de esperar y ver en situaciones en las que los criterios basados en la morosidad no funcionan, en enfoques que suponen la modificación de los criterios y de los umbrales, por ejemplo, un incremento de los umbrales de la probabilidad de impago. Y luego, el uso de enfoques sesgados en la incorporación de previsiones macroeconómicas. El BCE ha observado también el uso de algunas prácticas más idóneas para definir los enfoques para la clasificación en la fase 2 en aquellos casos en los que no es posible realizar evaluaciones individuales o en las que los indicadores habituales no funcionan. Ojo con la carta del Banco Central Europeo, que Christine Lagarde la semana que viene, solo con esto, ya va a tener bastante para contestar. En la columna de la derecha, que se ve aquí, por cada punto, todas las recomendaciones que el Banco Central Europeo, fijaros en este punto. Es decir, todo lo que deberían estar haciendo las entidades financieras y que no están haciendo en el campo de poder clasificar y provisionar bien. Bueno, de hecho, otra de las magnitudes, otro de los elementos que estamos mirando mucho estos meses es qué pasa con la mora, ¿no?, del sistema bancario en general. No hemos visto un incremento significativo de la mora, pero si esta crisis se ampliaba en el tiempo, comenzarían esos impagos tan temidos por la banca, y era otro de los elementos que el Banco Central Europeo ha dicho en el pasado mes que no estaban siendo suficientemente cuantificados. Todavía no están subiendo esos ratios de mora, pero hay entidades muy grandes de la eurozona que tienen un stock de deuda y de impagos todavía enormes, y hay entidades que pueden ver cómo esos umbrales se incrementan, con lo cual, si no se realizan todas estas tareas y estos deberes, esas cifras que ahora mismo están contenidas en capital o en mora podrían incrementarse de forma bastante llamativa y de forma bastante rápida. Dice el Banco Central Europeo que ha observado que el deterioro significativo del entorno económico no se ha tenido en cuenta suficientemente en la cuantificación de los parámetros. La carta del Banco Central Europeo es para que las entidades bancarias la puedan ver en detalle. Y luego la valoración de los activos de garantía, dice: la determinación actualizada y bien documentada de la valoración es necesaria para poder evaluar la calidad de los préstamos. Pero bueno, aquí entra una parte también de todos los públicos, ¿no? Pero dice: en algunos casos el Banco Central Europeo ha observado una participación insuficiente de los órganos de administración en la vigilancia y en la gestión de la respuesta de la pandemia, deficiencias en la agregación de datos y problemas de calidad de los datos transmitidos, una participación insuficiente de las funciones de auditoría interna y de control interno. Bueno, yo creo que hay que digerirlo y que hay que sacar punto a punto lo que dice en esta carta. Hemos hecho un primer análisis en exclusiva con esta información que todavía no está en la página web y que hemos tenido acceso
por parte del Banco Central Europeo, que nos ha dado el acceso a esta carta de manera directa, pero vamos a tener que analizarla bien en detalle, a pesar de que llevamos todo el día mirando cómo ese tema, esas posibles inspecciones que habrían empezado por parte del Banco Central Europeo hace apenas un mes, con reuniones sistemáticas con la banca, con reuniones sistemáticas para analizar las moratorias, los préstamos ICO, los avales públicos a nivel europeo. Esto no va de España, esto es a nivel europeo, pero sí que es verdad que en España nos afectan los préstamos ICO. Esta es la respuesta que llega horas después. El Banco Central Europeo sí ha entrado en terreno, sí ha mirado esto de manera profunda en los últimos tiempos, porque este informe dice mucho.